Ya, vamos a continuar con las reflexiones de estas semanas. Nosotros estas últimas semanas estamos estudiando una serie que se llama ¿Quién es Dios realmente? Estamos estudiando esto porque muchas veces nuestros conceptos de Dios no son los conceptos que la Biblia nos muestra. Muchas veces nuestros conceptos de Dios están basados en cosas no reales, está basado en lo que vimos en una película, está basado en lo que nos enseñó una religión, o está basado en lo que la tradición nos muestra, o simplemente está basado en nuestra conveniencia. Muchas veces nosotros vemos a un Dios idealizado y tenemos la tendencia de solamente ver una parte de Dios, que es la parte que nos conviene a veces. Porque a veces nosotros decimos, Dios es bueno, misericordioso, Dios es amor, 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 y nada más. Y lo cual es así. Pero todo lo que es Dios es mucho más que eso. Por ejemplo, ahora que está de moda todo esto de la unión civil y las protestas y las manifestaciones a favor y en contra. Y algo que a mí me deja mucho pensando es cómo la gente usa el nombre de Dios para defender sus causas. O sea, usan el nombre de Dios para defender la postura contra temas como la unión civil y usan también el nombre de Dios para defender causas como la unión civil, ¿no? Y muchas veces citan solamente una parte de todo lo que es Dios o de todas las verdades que dice en la Biblia, las quitan de contexto y las usan para defenderse, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos eso. Muchas veces usamos la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Muchas veces usamos la palabra de Dios para juzgar a los demás. Muchas veces usamos la palabra de Dios para justificar nuestras acciones. Y muchas veces queremos que Dios, queremos utilizar a Dios. Y eso lógicamente no es correcto, ¿sí? Y por eso que esta semana estamos estudiando sobre todo lo que la Biblia nos ha revelado de lo que es Dios. Hemos hablado de los decretos de Dios, que Dios ya decretó todo lo que va a suceder desde antes de la fundación del mundo. Hemos hablado de que Dios es soberano, de que Dios es supremo, ¿sí? De que Dios es omnisciente, que sabe todas las cosas. ¿Por qué sabe todas las cosas? Porque Él decretó todas las cosas. Hablamos sobre que la salvación depende solo de Dios y que Dios decidió a quienes quería salvar y a quienes quería amar y con quienes tenía que tener misericordia, que es lo que la Biblia nos refleja. Y hoy yo quería hablar de un tema que muchas veces es ignorado, o no ignorado, como que tratan de ocultarlo del púlpito, de las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces ese atributo nos hace ver un Dios bastante duro, un Dios insensible, ¿no? Pero también Dios tiene un poco de eso y vamos a verlo, ¿no? Me pongo el primero. Hay una frase que está muy de moda, que es esa. La han escuchado, ¿verdad? ¿Qué frase es? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y ahí está Joel Osteen, uno de los principales defensores de este tipo de frases, ¿no? De hecho, alguien que utilizaba mucho esa frase era Gandhi. Gandhi decía mucho eso, de que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, o al revés, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la Biblia dice eso? ¿La Biblia dice que realmente Dios ama al pecador y aborrece su pecado solamente? O sea, esa frase refleja todo lo que la Biblia nos dice de la naturaleza de Dios. Y yo cuando leo frases así, yo siento que muchas veces queremos suavizar las verdades de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces no es bonito hablar de un Dios que castiga. A veces no es atractivo ni llamativo decir que Dios está airado y que Dios está enojado y que Dios es vengativo. Y la verdad es que no es llamativo. Muchas veces queremos vender ese evangelio de, ¿sabes qué? Ven a la iglesia y tus problemas se van a acabar. O queremos decir, ven a la iglesia y vas a ser feliz, ¿no? Y ven a la iglesia y todo en tu vida se va a ordenar y todo va
va a ser perfecto, eso es lo que te ofrece la iglesia. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, una de las primeras cosas que dice Jesús es, ¿sabes qué? Toma tu cruz y sigue. ¿No? Entonces muchas veces ese evangelio de superación personal, de que tú eres un campeón, de que eres muy buena gente, de que Dios quiere llevarte a otro nivel y todas esas cosas, muchas veces es un evangelio que vende, es un evangelio que es atractivo, ¿no? Si alguien te dice, oye, ven, que tus problemas se van a solucionar, tú dices, pucha, yo quiero que mis problemas se solucionen, ¿quién no quiere que sus problemas se solucionen? Y esto no quiere decir que Dios no tenga el poder de hacer todo eso, pero la Biblia no te asegura eso necesariamente. Lo que la Biblia te asegura es salvación, lo que la Biblia te asegura es perdón, es misericordia, y que te asegura de que la Biblia dice cosas como que en el mundo tendremos aflicciones, pero dice, confía, ¿por qué? Porque yo he vencido el mundo. Creo que una de las cosas que nosotros sí encontramos en la Biblia es que creer en Dios nos da propósito en el mundo. De que muchas veces nosotros andamos así sin rumbo, sin saber a dónde ir, andamos sin un motivo por el cual vivir, pero cuando llegamos a Cristo y entendemos quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, muchas de nuestras respuestas, de nuestras preguntas son respondidas. Vamos a ver algunos versículos que yo creo que contradicen de alguna manera este pensamiento de Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Salmos 5, del 4 al 5, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y miren lo que dice acá: aborreces a todos los que haces iniquidad. Y esta es una frase dura, ¿no? Y es una frase que contradice ese pensamiento de Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. En realidad Dios aborrece el pecado. En realidad Dios está irado. Dios estaba irado con nosotros. Y todo el castigo del mundo lo merecíamos nosotros. Pero no lo vamos a recibir, ¿por qué? Porque Jesús le plació, tuvo misericordia de nosotros. Y esa frase es importante, misericordia, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la misericordia? No recibir el castigo que justamente mereces. Vamos a ver otros versículos. Dice, Dios es justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Otro verso, otro más medio. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, este atributo de la ira de Dios, si bien es un atributo duro, tosco, es parte de la naturaleza de Dios. Y nosotros no podemos pasar por alto esta verdad. Lo que debe hacernos el entender esto es primero sentirnos agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros realmente vivíamos en oscuridad, vivíamos en tinieblas y merecíamos todo lo peor. Pero Jesús le plació darnos el perdón, no porque lo merezcamos, no porque haya algo que nos haya hecho merecedores de eso, sino por pura gracia, por pura misericordia. Hay otro versículo que habla sobre el atributo de la ira de Dios. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y a veces cuando nosotros leemos la palabra justos es, nosotros somos justos, pues entonces Dios nos escucha y todo eso, ¿no? Pero la Biblia también dice cosas como que no hay justo ni aún uno, y que todos nosotros tranquilamente encajamos en ese perfil de personas que merecen toda la ira de Dios. Pero si nosotros podemos ser vistos como justos, es por lo que hizo Jesús. Es porque Jesús decidió mirarnos, amarnos desde antes de que naciéramos y decir, yo quiero pagar por todo lo que digo pagar. Otro verso. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia verdad. Que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otro más. Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de caminos les son agradables. Dale, ven. Lucas 2:5. Dice, 12:5. Esto lo dijo Jesús. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos al infierno. Sí, a él tenganle miedo. Eso es fuerte, ¿no? Es fuerte y de verdad siempre me gusta enfatizar eso de que muchas veces nosotros creemos que existe un infierno, creemos que existe un Dios, pero no vivimos con la real intensidad de que hay un infierno. No vivimos teniendo gratitud a Dios con esa intensidad que deberíamos por pensar de que Dios nos salvó del infierno, y no vivimos con la intensidad y con la urgencia de buscar a las personas que Dios quiere salvar. Ir y llevarles ese mensaje de, ¿sabes qué? Dios está airado, pero hay perdón, pero hay misericordia, y no importa cuántas veces caigas, porque Dios está dispuesto a perdonarte todas las veces, porque justo no es aquel que no se equivoca, sino el que se cae 1000 veces y las 1000 veces se levanta. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Están asustados? ¿No? Voy a pasarlo rápido porque como hemos estado con ustedes antes, este pasaje es súper bacán. Deuteronomio 32, del 39 al 41. Dice así: reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Yo levanto la mano hacia los cielos y juro que vivo para siempre. Cuando afile mi espada reluciente y eche mano de ella en el juicio, tomaré venganza de sus enemigos. Y a los que me odian, les daré su merecido. ¿Cómo? A veces leemos el Antiguo Testamento y encontramos aparentemente un Dios distinto al Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento es un Dios que es todo amor, que si te dan una mejilla, dales la otra mejilla, ¿no? Que si alguien te dice para cargar sus cosas una milla, tú cargas dos, ¿no? Te dicen que si alguien te quita tu espada, dale también tu capa, ¿no? Te dice así, perdona 70 veces 7, o sea, te dice cosas así el Nuevo Testamento, es como que un Dios así, paz y amor, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento vemos un Dios que dice, ¿sabes qué? Entra a tal pueblo, conquístalos y mátalos a todos. Y es como que, aguanta, por un lado tú eres ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Como que así, bacán, pero por otro lado mátalos a todos. Y es como un Dios medio bipolar, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros cantábamos una canción que se llama como Íntimo y Eterno, ¿no? Que esa canción habla de muchos polos opuestos, ¿no? Porque Dios es grande, es enorme, y a la vez es íntimo y pequeño, ¿no? Dios es fuerte, o sea, Dios se muestra como un león y también se muestra como un cordero, ¿no? Dios tiene mucho de eso, ¿no? De que parte de su grandeza y de su misterio, de que cosas como que Él es un rey, y dice que es majestuoso y reina soberanamente por sobre todos, pero también es siervo, ¿no? Es como que, y siempre las cosas más sorprendentes en la naturaleza de Dios no necesariamente es su omnipotencia, su omnisciencia, que sea grande, sino como que lo sorprendente de Dios es que Dios, siendo el ser más supremo existente, es siervo, ¿no? Es como que si alguien tiene que demostrar su grandeza y todo eso, y que toda la humanidad se rinda, es Dios. Pero Dios vino y quiso servir, y quiso morir por nosotros. Entonces es como que lo que más sorprende no es la grandeza de Dios, sino es la humildad de Dios, ¿no? Y ese ejemplo que tiene para nosotros, ¿no? Esta realidad de la ira de Dios, como yo les decía, es una realidad dura.
pero es una realidad que la Biblia nos refleja. Y que si bien nosotros podemos entrar confiadamente ante Dios por gracia, por misericordia, también es un Dios al que le debemos respeto y reverencia. Como decía Jesús, no le teman a los que pueden matarte, torturarte. Témele a aquel que puede enviar tu alma al infierno. Otro más ahí. Entonces, ¿qué dice ahí? El atributo de la ira de Dios es el atributo menos difundido por las iglesias contemporáneas. ¿Por qué pasa eso? Porque no vende, pues. Porque no es atractivo. Porque la realidad es que nos conviene más hablar de un Dios que te quiere hacer un campeón en lugar de un Dios que quiere que te sometas a Él, a su voluntad y que te humilles ante su presencia. Porque es más bacán un Dios que te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer crecer y vas a tener mucha plata si es que diezmas todos los meses y todo eso. En lugar de hablar de un Dios que dice, ¿sabes qué? Tu salvación depende solo de mí y no importa todo lo que tú hagas, porque nada te va a hacer merecedor de mi favor. Entonces, ¿qué reflejan las Escrituras? Yo creo que nosotros estamos muchas veces decepcionando porque no somos honestos, porque muchas veces vendemos mentiras, porque muchas veces queremos ser cristianos bacanes, cristianos que siempre están contentos, ¿no? Que nunca tienen problemas. Y la verdad es que eso no es honesto, ¿no? Y la gente de afuera que nos ve como que los cristianos no son honestos, nunca tienen problemas o fingen no tenerlos y todo eso. Pero, ¿cuál es el llamado de Dios hacia nosotros? Yo creo que es amar la verdad, encontrar la verdad, porque si tú buscas la verdad, la vas a encontrar, abrazarla, amarla, defenderla y vivirla. Yo creo que eso va a cambiar mucho, va a cambiar muchísimo cómo las personas ven a Dios, cómo las personas ven a su iglesia, ¿no? Siempre hablamos de esa famosa frase de Gandhi, ¿no? Que me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tus cristianos no se parecen mucho a tu Cristo. Yo creo que nosotros tenemos esa oportunidad de cambiar esa percepción, ¿no? Y de verdad ser cristianos que se parecen a Cristo. Y una iglesia que realmente ama, perdona y que también no tolera las cosas cuando están mal, pero da muchas oportunidades. Seguimos adelante. Otro atributo. El atributo de la paciencia de Dios es el atributo más difundido por las iglesias contemporáneas. Y de hecho, la Biblia nos habla de la paciencia de Dios. Un pasaje más. Dice, el Señor es compasivo, ¿sabemos? ¿Sí? Y lleno de ternura, lento para la ira y grande en misericordia. Y eso como que nos devuelve la sensación de podemos estar tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Y la verdad, a veces nosotros vemos que las cosas andan tan mal y vemos la calle, vemos toda la injusticia, vemos toda la gente que abusa, vemos que tenemos autoridades corruptas, vemos que el sistema así capitalista hace que el pobre se haga cada vez más pobre y el rico se haga cada vez más rico, pero el que trabaja es el pobre, ¿no? O sea, básicamente lo que hacen es hacer dinero para otros. Y así vivimos y a veces vemos tanta injusticia que hasta nos acostumbramos y ya no nos duele, ¿no? Como que ya no nos afecta mucho, ¿no? Llegó Papapollo. Papapollo. Hola, ¿cómo estás? Aquí hay asientos. El niñero también, el niñero. Ah, ya vino. El de la califa, porque puedes hablar. Acá te espera tu puff, loco. Sí, no, aquí se siente Laura. Ah, ya, pues ahí se siente Laura y quedarle se siente. No te puedes sentar acá en la alfombra. ¿Te puedes sentar acá? Y de paso mientras hablas vas tocando. Claro. Mientras hablo voy tocando. Pero pasa, Laura. Ya. Ahí está tu sitio. No te cambies. ¿Verdad? Me olvidé que estaba hablando. ¿Qué estaba hablando? De la Ah, misericordia. ya. Que a veces vemos que las cosas están mal y todo eso. Escuchen. Y decimos, tío, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué
no haces que la gente sufra menos, ¿no? ¿Por qué no haces que haya menos dolor, ¿no? O que haya menos injusticia, o al menos no con todos, pero con los que las pasan peor? Pues a veces decimos, Dios, ¿por qué? Pucha, ya no te pido que arregles todo, pero te pido que los que sufren más, aunque sea ellos, los ayudes, ¿no? Y les hagas pagar algo a esas personas que viven injustamente, ¿no? Pero, ¿por qué pasa eso? Yo creo que la respuesta a eso es ese versículo, ¿no? Que Dios es lento para la ira. Y nosotros, si lo vemos parcialmente, como que aplicado solamente a estas personas que hacen el mal y todo eso, nosotros diríamos, pucha, qué mal que Dios sea lento para la ira, ¿no? Pero si lo vemos aplicado a nosotros mismos, qué bueno que Dios sea lento para la ira. Porque en realidad absolutamente todas las personas estamos en exactamente igual condición de pecado y merecedores de la muerte. Entonces, entender que Dios está irado, entender que Dios va a hacer justicia y entender que Dios es lento para la ira y grande en misericordia debe alegrar nuestros corazones. Y debe llenarnos de gratitud y debe llenarnos de asombro de ese Dios paciente, misericordioso y que al mismo tiempo es justo. Otro versículo dice, Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y es interesante porque nosotros hablábamos de que hay atributos de Dios que son atributos que nosotros consideramos transferibles, ¿sí? Y atributos no transferibles. Por ejemplo, Dios es omnipresente, es un atributo de Dios. El ser humano nunca va a ser omnipresente, ¿verdad? El ser humano es omnipotente, es todopoderoso. El ser humano nunca va a ser todopoderoso, pero Dios es bueno. Y Dios sí puede reflejar su bondad a través de la iglesia. Dios es fiel y Dios quiere que nosotros seamos fieles, ¿no? Hay atributos que sí podemos parcialmente los seres humanos vivirlos, ¿no? Y en este versículo nos muestra algunos de esos atributos, ¿no? Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, y hay afirmaciones, santos y amados, ¿no? Es como, santos es como, pucha, o sea, Dios no se acuerda de lo que escribió, ¿no? Porque por un lado Dios escribe, todos pecaron y están destituidos de la ley de Dios, y por otro lado Dios escribe, ustedes como escogidos de Dios, santos. O sea, es como, digo, ¿por qué te refieres a nosotros con esa palabra tan bonita, ¿no? Es como que, pucha, te estás haciendo loco, ¿no? Como que no nos conoces tanto o algo así, ¿no? Pero en realidad, cuando vemos que Dios se refiere así a nosotros, es porque Dios está viendo a Jesús reflejado en nosotros, ¿no? No es porque lo seamos, ¿no? Sino porque Dios nos separó, dice que nos escogió, y como Él hizo eso, decidió perdonarnos, decidió limpiarnos, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí está la continuación, santos y amados. Y ahí está una serie de atributos que Dios los tiene con nosotros y que Dios nos pide que nosotros también los tengamos, ¿no? Dice así, revístense de entrañable misericordia, Dios es misericordioso y quiere que nosotros también lo seamos. De benignidad, Dios es benigno y quiere que nosotros también seamos. De humildad, Dios es el ser más grande en humildad y quiere que nosotros también lo seamos. Mansedumbre y de paciencia, ¿no? Y vemos esas cosas y decimos, pucha, qué difícil, ¿no? Porque es difícil ser manso, es difícil ser misericordioso, es difícil ser paciente, pero todo eso es Dios con nosotros. Y Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria a través de ¿qué? De reflejar esos atributos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Un versículo más. Efesios 5:1 dice, pórtense como hijos de luz. Nadie se llama luz acá, ¿no?
¿no? Qué bueno. No sale chiste. Pórtense como hijos de luz. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. No dice sean Dios. O sea, no dice que ustedes van a ser dioses o algo así, o que van a aparecer dioses o algo así. Dice, imiten a Dios. Imiten en todos esos atributos, ¿no? En los atributos que podemos imitar. Y que Dios nos dice explícitamente que los imitemos, ¿no? Que nosotros seamos pacientes, que nosotros seamos misericordiosos, que seamos bondadosos, que seamos mansos y que seamos conscientes de la ira de Dios. Y que Dios está irado y que nuestra responsabilidad es ir hacia esas personas y decirles, ¿sabes qué? Tu condición es que Dios está enfurecido contigo, pero Dios quiere tener misericordia contigo. Y es así como lo ha tenido en algún momento con nosotros. Vamos a hacer un video sobre esto. Prende el parlantito ese y sube todo el volumen. Sube todo el volumen. DJ Jeff. ¿Qué dice ahí? Traducción, por favor. Éxito. ¿Y cómo se llama? Ya seguimos. Someone had to drink the cup of God's wrath. It is known with one hand, God is holding back His justice against this world, and with another hand, He is pleading for Him to come. But one day, both hands will be dropped. You know that, don't you? Let me give you another example. Heaven is heaven because God is there. Well, that is true. But then the counter is not true. Hell is hell because God's not there. That's not what Scripture teaches. Hell is the wrath of Almighty God. It is His perfect justice revealed against men throughout an eternity. That the wrath of God will come in such a way that men will cry out, the great captains and leaders of this world will cry out that the rocks fall upon them to hide them from the wrath of the Lamb. Of the Lamb. Qué miedo eso. I just don't believe that. Just what you believe doesn't matter what the Scripture teaches. The sense of being cut off from His favorable presence, of dying without Him. Separation. And then, not just separation, but wrath. Justice had to be poured out. It had to be. Now, it will be poured out on some of you. I'm not a prophet. I have no insight into your heart. But it would be very vain and unwise to suppose that every human being listening to my voice, whether here or via the internet or whatever, is truly a child of God. Wrath will be poured out on some of you throughout an eternity in hell, because of the crimes you have committed and will continue to commit throughout all eternity. The raging of your heart against the sovereignty of a good God. The wrath of God, it will be poured out on some of you. The wrath of God, it will be poured out on some of you. The wrath of God, it will be poured out on some of you. It will be poured out on some of you. The wrath of God. My dear friend, if you are saved here tonight, you are not saved merely because the Romans beat Jesus. You are not saved merely because they nailed Him to a tree.
If you are saved, you are saved. Because when he was nailed to that tree, he bore your sin, and God the Father crushed his only begotten Son. It was God who had to measure out the punishment. It is God who had been offended. It was God's wrath that had been kindled. It is God's justice that had to be poured out. Someone to save a people for God had to interpose and suffer the judgment, the wrath, the justice of God. Have you ever read in Isaiah chapter 53, verse 10? It pleased the Lord to crush him. It fulfilled the will of Yahweh to crush his only begotten Son. Someone had to bear sin. Someone had to become a curse. Someone had to be like that scapegoat. The leaders of Israel would come out and lay their hands upon that goat, symbolically transferring the sins of Israel to that goat. One goat would be slaughtered and another would be driven outside the gates of the city, left in the wilderness to wander and die. So Christ suffered outside the gates of the city, cut off from God, cut off from his favorable presence, and cut off from the people of God. In order for that gap we're always talking about to be brought back together, someone had to die, separated from God's favorable presence, and separated because he bore the sins of his people and became a curse. Even before his own Father. Have you ever read Galatians chapter 3? Cursed is every man who does not abide by all the things written in the book of the law so as to perform them. Every man who has broken even one law of God is under a curse. What does it mean to be under a curse? It's a very difficult thing. It's such a horrible idea. Let me put it to you this way. To be accursed means that before a holy God and a holy heaven, we be so heinous in our sin, so vile, that the last thing we would hear when we took our first step into hell would be all of creation standing to its feet and applauding God because he's rid the earth of us. Then it goes on in Galatians 3:13 and it says, but Christ redeemed us from the curse of the law. How? Becoming a curse for us. By our path. The guilt, the shame before a holy God. The sense of being cut off from his favorable presence, of dying without him. It will be poured out on some of you. For wrath. The wrath of God. It will be poured out on some of you. For wrath. The wrath of God. It will be poured out on some of you. For wrath. The wrath of God. Hell is the wrath of Almighty God. It will be poured out on some of you. It will be poured out on some of you. The Walking Dead. Si bien, acá. Si bien este video sí está súper editado, así para dar más miedo de que en realidad es bien enfático, ¿no? El tipo quiso como que enfatizar y repetir la frase y todo eso, ¿no? Para ser más tenebroso, no sé cómo. Pero es curioso porque no enfatizó la parte buena, ¿no? Porque es la ira de Dios, sí, la ira de Dios, pero Dios es un Dios paciente, lento para la ira y que ofreció perdón. ¿Cómo? Que esa ira no se volcó contra nosotros, sino se volcó sobre Cristo. Y ese es el centro del Evangelio. A veces tú le preguntas a un cristiano, ¿qué es el Evangelio? Y dicen, el Evangelio es ir el domingo a la iglesia. O el Evangelio es, no sé, es decir, estudiar la Biblia, ¿no? Pero ¿qué es el Evangelio en pocas palabras? El Evangelio es que nosotros merecíamos la muerte y que Cristo, porque Él quiso, no porque lo merezcamos, quiso entregarse para que Él muera en nuestro lugar. Ese es el Evangelio.
Y eso es lo que debemos de vivir, proclamar, amar. Y cuando profundizamos en esa realidad, es como nos sentimos chiquitos y no hay como no rendirse ante Dios y decir, ¿sabes qué? Dios controla todo. Porque tú eres rey, tú eres soberano y mi voluntad se somete a ti. Y cuando pasa eso, es lo que la Biblia dice que somos esclavos por amor. La Biblia habla de libertad. La Biblia habla de dos cosas que somos. Que dice, por un lado somos libres, porque se conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y por otro lado dice, y por otro su cumpleaños. Por un lado, la Biblia dice, conoceréis la verdad te hará libre y todo eso. Pero por otro lado, ¿qué dice la Biblia? Que somos esclavos de Dios. Y que la verdadera libertad está en qué? En ser esclavos de Dios, ¿no? De ese rey soberano que nos ama y murió por nosotros. Vamos a orar. Mucho. Es que lo vio a él soplando, eso lo voy a ayudar. Mejor lo pago yo. Mejor lo pago yo, para que ya no tenga que pagar nada. Vamos a orar. Se rió de tu oración. ¿Quieres orar? Vamos a orar. Dios, gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. De estar juntos, de cantarte, de reconocer lo grande que eres, de darnos cuenta de lo pequeños que somos, de compartir lo que cada uno trajo, Señor, para compartir unas bebidas, un poco de comida, Señor. Recordando cómo vivían tus discípulos, Señor. Cómo tú andabas aquí en la tierra, caminando por las calles, andando con esas personas a las que nadie quería sentarse a comer con ellas. Tú te sentabas, comías con ellos, conversabas con ellos, te reías con ellos y los utilizabas a ellos, a lo vil y lo menospreciado del mundo, como dice tu palabra. Y es por eso que nosotros continuamos con esa tradición de compartir la mesa, de compartir, de reírnos, de conocernos más. Y hoy también reflexionamos, Padre, en lo grande que eres y en lo justo que eres. Y la verdad es que lo justo es que tú estés muy enojado, Señor. Lo justo es que tú estés muy ofendido por todo lo que hemos hecho y por todo lo que la humanidad hace, por los rebeldes que somos, por los tercos que somos, Señor. Porque ya tú muchas veces nos has dicho que es el camino que debemos caminar, pero nosotros queremos seguir tercos, haciéndonos daño y rebelándonos ante tu autoridad, Señor. Y hoy te pedimos perdón una vez más. Y te pediremos perdón por todas las veces que hagamos algo que manifiesta nuestra rebeldía a ti, Señor. Y hoy nuevamente queremos implorar tu perdón, tu misericordia y aferrarnos a esa gracia tan bonita, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros merecíamos el infierno, Señor, tú quisiste perdonarnos, salvarnos, purificarnos, llenarnos de propósito. Y si bien tú nunca nos prometiste que vamos a tener una vida perfecta aquí en la tierra, lo que sí, tú nos prometiste personas a nuestro alrededor que son una nueva familia en ti. Y personas tan imperfectas como nosotros, pero que tú usas para demostrarnos tu amor. Y hoy queremos ser usados por ti. Queremos, en gratitud a eso, entregar absolutamente todo de nuestras vidas, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, para honrarte y que ese mensaje de perdón se siga extendiendo por el mundo, Señor.
queremos realmente ser una iglesia honesta, una iglesia que admite sus imperfecciones, pero que sabe que en Dios está la verdadera perfección. Queremos llevar ese mensaje de salvación a las personas a las que tú estás airado. Ayúdanos a ser dignos siervos tuyos, Señor. Gracias por eso, Señor. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, ¿ya?
nosotros todos los meses celebramos la cena del Señor, ¿sí? Compartiendo el pan, compartiendo el vino, recordando lo que Cristo hizo, que es morir por nosotros, por nuestros pecados, y que Cristo es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, reunidos, cantando, conociendo nuevas personas que se vuelven nuestra familia y conociendo a esas personas con las cuales nosotros pasaremos toda la eternidad juntos adorando a Dios. Entonces vamos a compartir el pan y el vino como ese símbolo de unidad, de que Cristo derramó su sangre por nosotros y nos hizo una nueva familia, ¿sí? Vamos a repartir el pan y el vino. Anita, ¿le ayudas a hacer el repartir? Por favor, gracias. No te ayudo. Todos tienen, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo, Señor, de compartir el pan y el vino como tú así nos instituiste hace 2000 años, Señor, esa última noche antes de que tú fueras traicionado, Señor. Cuando compartimos este pan y compartimos esta pequeña copita, Señor, recordamos tu sacrificio y sabemos que tú vas a volver por tu iglesia, Señor. Gracias por tu juntarnos aquí en tu amor, en tu soberanía, Señor. Te amamos mucho y queremos crecer cada día más en unidad y en conocimiento de tu palabra. Como símbolo de nuestro compromiso ante ti, compartimos esto. Gracias por eso. Amén. Compartimos. Comparten el video.